¿Qué tal, amada iglesia? Qué bueno es poder reunirnos una vez más por este medio. Vos desde tu casa, yo desde el templo, pero sin duda juntos en un mismo espíritu, alabando y adorando a nuestro Dios y esperando escuchar su voz. Por eso quiero que me acompañes ahí con tu Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a estar leyendo de los versículos 35 en adelante. Y yo titulé este mensaje del día de hoy, El creyente obrero. Así que vamos juntos a leer la porción de la palabra de Dios de este día. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en la sinagoga de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús miró a sus discípulos y les dijo: ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tan solo con leer este texto podemos imaginar el cuadro que estaba viendo y sintiendo Jesús en ese momento. Mateo, el escritor de este evangelio, se ve en la necesidad de dejar por escrito lo que vio Jesús, pero también dejar por escrito lo que sintió Jesús en ese momento. El versículo 35 nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Su ministerio, el ministerio de Jesús, no era un ministerio estático. No era un ministerio donde Él estaba atrás de un escritorio y atendía a la gente por turno. Jesús recorría ciudades y aldeas llevando el mensaje de salvación. Él se movía de un lado al otro tratando de llegar a todas las personas con el mensaje del reino de los cielos y también sanando toda dolencia y toda enfermedad que había en el pueblo. Podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38, que también Jesús recorría las ciudades y cuando se quedaba por un tiempito en un lugar, enseguida se daba cuenta y decía: es necesario que yo vaya a otro lugar porque para esto he venido. Incluso Jesús se atrevió a desafiar los límites de Palestina, yendo a las regiones de Tiro y de Sidón, y podemos ver esto en el Evangelio de Mateo, cómo Él libera a la hija de una mujer que desesperada a gritos le pedía para que liberara a su hija, para que la sanara. Jesús recorría las aldeas y las ciudades. Él llevó el mensaje del reino de Dios tanto a judíos como no a judíos, dándonos a entender que el mensaje del reino de Dios es un mensaje inclusivo y no exclusivo. Mateo se encarga de mostrar la triple obra de Jesús en este versículo. Él muestra a Jesús como heraldo, llevando la palabra de Dios. También muestra a Jesús como maestro, enseñando en las sinagogas, enseñando lo que conocemos hoy como el Sermón del Monte, cuando se sentó ahí con sus discípulos y comenzó a enseñarles acerca de la vida cristiana. También podemos ver las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas que él contó. Así que Mateo se encarga de registrar la triple acción de Jesús, mostrando a Jesús como heraldo, mostrando a Jesús como maestro, pero también mostrando a Jesús como sanador. El evangelio que trajo Jesús no se quedaba en palabras, se traducía en obras. Conforme vamos leyendo los evangelios, vemos que Jesús pasó mucho tiempo más sanando a las personas, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos que meramente hablando de Dios. Él traducía las palabras de la verdad cristiana en obras del amor cristiano. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la parábola que Jesús enseñó sobre el buen samaritano, donde dejó en evidencia lo que para unos era la religión y lo que era la religión verdadera. Jesús mostró en esa parábola que para el sacerdote la esencia de la religión pasaba por el sacrificio. Jesús mostró en esa parábola del buen samaritano que la esencia de la religión para el escriba, para el levita, era cumplir la ley de Dios. Pero Jesucristo mostró a través del buen samaritano que la esencia de la religión verdadera era el amor en acción, el amor en prácticas, el amor no solo en palabras, sino también en hechos. Jesús dedicó tiempo en recorrer las ciudades y las aldeas enseñando, predicando y sanando. Esa era la muestra de amor
más puro que Jesús pudo dejarnos para que sigamos sus pisadas. Mire qué ejemplo nos dejó Jesús mostrando la religión verdadera, la religión en amor, en obras, en hechos. Nuestro deber no es hablarles de Jesús a la gente, nuestro deber es mostrarle a Jesús a las personas. Así es como Mateo nos muestra lo que hacía Jesús en este versículo 35, recorriendo las ciudades, las aldeas, yendo a las sinagogas a enseñar, predicando el mensaje del reino de los cielos y sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Pero también Mateo nos muestra no solo lo que hacía Jesús, sino también lo que sentía Jesús. En el versículo 36 dice la palabra de Dios que Jesús sintió compasión. Todo el ministerio de Jesús se movió por la compasión. Él vio a las multitudes desamparadas, desprotegidas, como ovejas que no tienen pastor, y por eso Él tuvo esa compasión con esas multitudes. Jesús tuvo compasión. Todo el ministerio de Jesús se basó en la compasión. Jesús tuvo compasión con la viuda de Naín, siguiendo la tumba, el cadáver de su único hijo. El corazón de Jesús al ver esa escena, como una viuda enterraba a su único hijo, dice el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 13, que se compadeció de ella. Tuvo compasión y fue así como resucitó al hijo de la viuda de Naín. También podemos ver que Jesús tuvo compasión cuando un leproso se le acercó para que lo limpiara. Marcos 1:41 dice que Jesús tuvo compasión de él, extendió su mano y lo sanó. Jesús tuvo compasión de las personas que lo seguían y las alimentó. Mateo capítulo 15 versículo 32 dice que llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de esta gente que hace 3 días que me está siguiendo, y si los envío a la casa tengo temor de que se desmayen. Y por eso Jesús tuvo compasión y las alimentó. Jesús tuvo compasión con 2 ciegos que, sentados junto al camino, comenzaron a gritar para llamar la atención de Jesús. Fue así como Jesús los mandó a llamar. Y Jesús, al verlo, dice en Mateo capítulo 20 versículo 34, al verlos, dice que Jesús se compadeció, le tocó los ojos y recibieron la vista. Mateo quiere mostrarnos en estos versículos que lo que movilizaba a Jesús era la compasión, era el amor por esas personas que estaban desamparadas, desprotegidas, dispersas. Mi hermano, todo servicio que realizás para el Señor lo tenés que hacer desde la plataforma, desde la base de la compasión, como lo hizo Jesús en Mateo 14, versículo 14, donde también enfatiza que Jesús tenía compasión por las multitudes. Mi hermano, tenemos que sentir lo que sintió Jesús. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Tenemos que seguir sus pisadas, porque el Evangelio se trata del amor en acción. Mi hermano, esto nos revela. Estos versículos que leímos al principio de Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, nos muestran las características del verdadero creyente. Y estas características se desprenden de la vida de Jesús. Por eso en estos versículos que leímos al principio, quiero nombrarte 5 características del creyente obrero, que se reflejaron en Jesús y que también se tienen que reflejar en la nuestra. La primera característica de un creyente obrero es que es compasivo. La lástima, mi hermano, nos lleva a describir la realidad de las personas, pero la compasión nos lleva a transformar la realidad de esa persona. Por eso es muy importante que como obrero de Dios, lo que te tiene que movilizar es la compasión al ver como vio Jesús. Personas desamparadas, personas con enfermedades, personas con dolencia, y que vos y yo tenemos la responsabilidad de seguir las pisadas de Jesús, y que la primera característica que se manifieste como obrero de Dios sea la compasión. La segunda característica del creyente obrero es que es comprometido. Así como Jesús describió cómo estaban las personas como ovejas sin pastor, también se comprometió a resolver y transformar esa realidad. El capítulo 10 de Mateo nos muestra el plan de Jesús
un plan comprometido para resolver lo que las personas estaban viviendo. En Mateo capítulo 10 escogió a sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2 a predicar, a sanar, a resucitar, a limpiar a los leprosos. Fíjense en cómo Jesús se comprometió con la realidad que la gente estaba viviendo. No solamente la describió, no solamente dijo que la mies es mucha, también Él se comprometió a transformar esa realidad. Por eso, mi hermano, el creyente obrero es comprometido. Te tenés que comprometer. El compromiso de un obrero se termina cuando termino de cambiar la realidad que el mismo Dios me mostró que yo la transformara, que yo la cambiara. La tercera característica del creyente obrero es que está dispuesto y disponible. Jesús fue nuestro mayor ejemplo en cómo redimir el tiempo. Se movía sabiamente de un lugar a otro y cada vez que alguien lo buscaba, Él atendía esa necesidad. Podemos ver en Mateo capítulo 8 un ejemplo también de cómo Jesús sana a la hija del principal de la sinagoga, cómo Jesús caminando a las aldeas predicando es entorpecido en su caminar por este padre que desesperado pidió por Jesús para que vaya a su casa a sanar a su hijo. Jesús pausó por un momento su recorrida por todas las ciudades y fue hasta ese lugar para sanar a esa niña. Mis hermanos, Jesús recorría todos los lugares para atender las necesidades de la gente. Los obreros que Dios levanta tienen que saber que la única agenda que tiene que cumplir es la agenda de Dios. Cuando la necesidad y la urgencia golpean tu puerta, mi hermano, tenés que estar dispuesto y disponible para realizar la obra que Dios te mandó hacer. La cuarta característica de un obrero creyente, de un creyente obrero, es que el creyente obrero es dadivoso. Y no me refiero exclusivamente al dinero a la hora de dar, sino también el dar está asociado a otras virtudes que hay en nosotros o que tenemos que desarrollar en nosotros. Porque el creyente obrero, por ejemplo, da consejos, exhorta, da ánimo a las personas. Porque el creyente obrero da de su tiempo y de sus recursos propios para la obra de Dios. El creyente obrero da su vida por las ovejas. El creyente obrero da amor, contención y consuelo para el afligido. El obrero es dadivoso porque sabe que mejor es dar que recibir. La quinta y última característica de un creyente obrero, mi hermano, es que es llamado por Dios. Quien nos llama a la obra es Dios. Quien abre nuestros ojos para ver la necesidad es Dios. Y quien nos impulsa a transformar esa realidad y cambiar la realidad que Dios nos muestra, quien nos impulsa a hacerlo es Dios. Porque el reino de los cielos se extiende y se establece con personas que fueron llamadas por Dios. En el reino de Dios, déjame decirte, mi hermano, no hay voluntarios, no hay personas bien intencionadas, no hay personas part-time con medio tiempo, sino obreros de Dios que fueron despertados en su espíritu para obedecer el llamado de Dios y ser un creyente obrero llamado, dadivoso, dispuesto, comprometido y compasivo. Un obrero que no hable de Jesús, sino un obrero que muestre a Jesús. Por eso es muy importante, mi hermano, que entendamos en este tiempo que la única manera de extender y establecer el reino de Dios, que la única manera de mostrar a Jesús a la gente es que seamos obreros llamados por Dios. Muchos son llamados, decía el Señor, pero pocos los escogidos. Que vos puedas ser un escogido de Dios, un obrero de Dios para llevar adelante el mismo trabajo que realizó Jesús en su ministerio público acá en la tierra. Él nos mostró sus pisadas, el ejemplo a seguir, mostrando el amor en acción. Finalizo con esto, mi hermano. Jesús nos mostró el camino a seguir. A que imitemos su ejemplo. La mies es mucha, dijo Jesús. Y eso nos habla de que hay personas enfermas, personas en prisiones, en regiones de cautividad, de maldad, personas hundidas en depresión, en pecado, personas atadas a vicio, familias destruidas, personas destruidas, sociedades destruidas, pero que
nosotros como obreros de Dios tenemos el llamado para llevar un mensaje que transforma cualquier realidad. Así como ese mensaje, el mensaje de Dios transformó tu vida, transformó la mía, no la hizo solamente para quedarnos dentro de un templo sentado, sino que nos transformó para que nosotros también seamos agentes transformadores en el reino del Señor. La mies, la necesidad es mucha, sobran voluntarios, pero faltan obreros. Mi oración en este tiempo es que Dios te levante como un obrero y que puedas con tus acciones mostrar a Jesús. Oro en este día para que el Señor despierte tu espíritu de obrero y te pongas a trabajar, a servir en la obra del Señor. No desde tu lugar de comodidad, no porque te sobra tiempo, no porque digas destino una hora del día para servir a Dios, sino que Dios cuando te llama a tiempo completo. Que en los lugares de donde vos estés seas el obrero de Dios, un obrero compasivo, un obrero comprometido, un obrero dadivoso, un obrero que está dispuesto y disponible y un obrero llamado por Dios. Te animo y te desafío en este día a que puedas rendir tu vida al Señor. Si hace años que estás en la iglesia y sos un creyente, más sé un creyente obrero, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor te bendiga y oro en esta mañana para que tomes la decisión de ponerte en las manos de Dios y trabajar como un obrero comprometido para el reino de los cielos, para nuestro mejor jefe, que es Dios. Te bendigo y te amo, iglesia. En el nombre de Jesús, amén.